Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Señores, quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN, activen la campanita. Hemos llegado a 211,000 suscriptores, con más de 37 millones de visitas. Hoy no es visita, ya ella es de la casa, una gran amiga, la cual nosotros siempre nos edificamos con ella. Ella es una mujer, una comunicadora muy talentosa, siempre nos trae datos y argumentos, porque nosotros siempre trabajamos con los datos y los argumentos para dar la información que no sea alegre, que no sea amarillista, pero que sí es impactante y es de tenerla como información para ver cómo uno se maneja en este mundo que está muy difícil. Hablamos de la comunicadora Karina Sánchez Campos. Karina. Muchísimas gracias, Ariel, por recibirme en esta mi casa. La considero como tal porque siempre es un honor y privilegio tener la oportunidad de conducirme a ese público fiel que busca siempre la información veraz de manera que pueda entonces tomar decisiones acertadas en su día a día. Y hoy ciertamente es un mundo muy convulso. Ahora, lo importante es llamar cada cosa por su nombre para poder comprender de dónde viene lo que al día de hoy es literalmente un caos mundial. La República Dominicana forma parte de ese concierto de naciones llamadas democráticas y que mayoría de estas reunidas a través de la organización más importante, al menos mediáticamente, las Naciones Unidas, pues de repente podríamos considerar el rol determinante de este tipo de instituciones internacionales en lo que es el devenir de las democracias, que ciertamente ha tomado un rumbo completamente contrario al postulado que las enarbola. Claro, y ya con esa introducción yo quiero preguntarte algo, Karina, de un tema que ha impactado a nivel internacional, porque trata la farándula, pero nosotros lo vamos a ver no desde la farándula, porque incluso aquí supuestamente se habla que hay involucrados empresarios, normalmente políticos, como siempre, y muchas personalidades de importancia y de nivel en el mundo. Y estos temas uno lo ve y lo analiza porque pueden estar aquí también y pueden estar en otra parte y pueden afectar a personas allegadas o a misma persona de uno. Entonces, el caso de Puff Daddy, yo quiero que tú me analices el trasfondo de ese caso, Karina. Se trata de un caso literalmente de explotación de índole involucrando a... Es un delito. Sin embargo, pareciera cuanto menos curioso que ese delito reconocido a nivel mundial está a punto de ser despenalizado precisamente por un organismo mundial. Despenalizado, todo eso. Así es. Hasta el momento, como está penalizado, evidentemente ha despertado más que un escándalo, una necesidad de que se establezcan responsabilidades penales porque se trata de una red de tráfico sexual. En este caso, ciertamente hay personas de muy alto perfil involucrados, incluyendo de la industria artística, para no salir de nuestro asombro. Y son informaciones que ciertamente saldrán a la luz, porque en el momento que van pasando por el filtro de los tribunales, hay informaciones que podrán ser de dominio público. Y por el acceso a la información pública, ese libre acceso que también está en los Estados Unidos, pues estamos seguros que en poco tiempo esto será posible. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de este caso en la realidad? La realidad es que P. Diddy, Puff Daddy o cualquiera de los otros nombres con los cuales es conocido Sean Combs, tiene la realidad de lo que se mueve detrás de la industria del entretenimiento. Y no es nada entretenido, la realidad.
Por ejemplo, han hablado algunas de estas figuras más destacadas que, siendo apenas adolescentes y preadolescentes, cayeron en las desafortunadas garras de personas como el citado Combs, en donde fueron supuestamente bajo su tutela artística, pero eso implicaba una convivencia personal en su domicilio. Terrible. Incluso hubo muchas manipulaciones completamente ilegales, por ejemplo, en el caso de lo que acabo de citar, de un rapero muy famoso que también fue víctima, supuestamente, lo ponemos bajo el supuesto porque se está dilucidando en tribunales, y que hoy en día es un hombre con hijos propios, y él ha referido que jamás permitiría que ninguno de sus hijos comparta con este individuo. Sin embargo, este individuo le había pedido a ese rapero en cuestión, Usher, le había pedido que gestionara la posibilidad de que el en aquel entonces preadolescente, que es muy conocido también, Justin Bieber, pudiera estar bajo su tutela al menos un par de días, porque el custodio oficial era Usher, y Usher hizo un acuerdo personal con Sean Puffy Combs para entregarle a ese entonces niño por 48 horas. Wow. Y no le correspondía legalmente. Eso también es parte del caso que se está dilucidando. Ahora bien, ¿cuál es el punto? ¿Qué pasó? O más bien, ¿qué no pasó? Porque ha involucrado, para que entendamos, no solo las personas de alto perfil. ¿Qué había ahí? Estupefacientes de todo tipo. O sea que no estamos hablando solamente del hecho como tal, sino las agravantes que lo envuelven, y que esto se trata de una red de tráfico y de explotación, que no es lo mismo, no es algo particular. Nos haría pensar en casos tan infames como el de Epstein. Y de acuerdo a las informaciones recabadas, este caso es mucho mayor. ¿Es mayor? Es mucho mayor porque ahí se involucran también delitos de sangre que no habían sido mencionados en el anterior. Y dado lo opaco en lo que quedó el anterior, evidentemente que el pueblo no va a permitir que la historia se repita con este. Por eso entendemos que ciertamente saldrán a la luz los detalles que comprometerán penalmente a este individuo, Sean Puffy Combs, que de hecho algunos especialistas en derecho penal entienden que al menos los casos que se han dilucidado, de ser encontrado culpable, enfrentaría 15 años de prisión. Pero claro, eso es de manera preliminar, porque entiendo que con los agravantes podría cumplir una condena de por vida. Pero, ¿qué tiene que ver este caso, por ejemplo, con acuerdos supuestamente consensuados entre las naciones democráticas y la despenalización de uno de los peores delitos que puedan existir, porque es en perjuicio de una de las poblaciones más vulnerables, la niñez? Pues que realmente abogan frente al público en contra de este delito, mientras a puertas cerradas establecen mecanismos para validarlo, de forma tal que si se vieran descubiertos en hechos de esta naturaleza, pudieran fácilmente eximirse. ¿Y a qué nos referimos más puntualmente? Vamos al Pacto para el Futuro, que hace apenas unos pocos días, Ariel, se estuvo comentando a nivel mundial porque era el contexto de la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Que quiero que me hable de eso, del Pacto del Futuro, que ya entraste y ya lo conectaste. Porque realmente tiene mucho o prácticamente todo que ver. El problema es que, como he referido en tantas otras ocasiones, el arma más peligrosa del siglo XXI es la disociación, porque no permite la concentración para comprender los elementos que forman parte de un todo. Y al desconocerlo, pues entonces bajo la guardia sobre aquello que puede representar un peligro para mí. Y por eso viene la embestida. Ahora bien, vamos a asociar los elementos que en efecto forman parte de un todo. Venimos de ese escándalo que apenas comienza a dilucidarse públicamente
de explotación y tráfico carnal. El pacto para el futuro es retrotraernos a viejas pretensiones totalitarias. Probablemente cuando yo menciono el régimen nazi, a todos nos despierta horror. Claro. Sin embargo, de lo que estamos hablando es ese mismo régimen con herramientas y mecanismos que involucran tecnología. O sea, con poderes más abarcadores para poder ejecutarlo. Vamos a hablar más concretamente de lo que tiene el trasfondo de este pacto para el futuro y que involucra a la República Dominicana, signataria de este pacto. Hablaba del tema consenso también. Sí. Actualmente hay 193 naciones oficialmente como parte de ese concierto de naciones democráticas en las Naciones Unidas. Nos comentaron hace un par de domingos que fue una pieza aprobada por consenso, el Pacto para el Futuro, presentada en la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, es importante que el público sepa que solo 143 naciones votaron a favor de esta pieza. 143. Y no 193, de manera que ya el término consenso no aplica. No, puede tener que ser unánime. ¿Qué le quiere decir esto? Que también están redefiniendo los términos con los cuales podemos convenir que hay o no un contrato social, y esto es sumamente peligroso, Sí. porque ellos se han referido en estos términos, contrato social y su cambio de paradigma. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que conocemos dentro del conjunto de las democracias literalmente desaparecerá. Y hay que recordar que, si bien es cierto, el inicio de las Naciones Unidas fue tan loable como cualquiera de los objetivos que busquen armonía en el mundo, no menos cierto es que ya el enfoque de la paz y la seguridad mundial no son su norte. Lo han perdido porque han permeado intereses de financiación privada, que son las líneas que están marcando precisamente el destino de las Naciones Unidas, que se han convertido en las Naciones Hundidas. ¿Las naciones? Hundidas, porque han perdido todo vestigio de la grandeza y progreso que caracteriza la sociedad occidental. Y están cambiando este modelo socioeconómico para hacer una nueva sociedad. Pero evidentemente, si las cosas funcionan, absolutamente nadie en su sano juicio validaría un cambio. Sí. Entonces, se necesita crear un caos que permita justificar la incursión de medidas como las que proponen, diferentes. Esto no quiere decir que sean mejores, sino diferentes, porque hay una supuesta necesidad y claro, es una necesidad creada. Le hablan, por ejemplo, de la ciberdelincuencia, que es una realidad debido a que tenemos un mundo cada vez más conectado. Estamos completamente de acuerdo en que, incluyéndonos, necesitamos mejores controles a nivel cibernético. En lo que no estamos de acuerdo es que se utilicen las fachadas de verdaderas necesidades para crear unas falsas, como por ejemplo, utilizar el aspecto de la digitalización y la ciberdelincuencia para que permeen verdaderos delincuentes del espectro real en el mundo digital. ¿A qué me refiero? Artículo 14, incluyendo el 15 y el 16 del Convenio sobre Ciberdelincuencia de las mismas Naciones Unidas, abre una brecha extremadamente peligrosa para que se despenalicen las actividades de índole en dos casos. Uno, si hay de por medio inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que domina el día de hoy? La inteligencia artificial, y ese trayecto no va a cambiar, porque hablamos de conectar aún más el mundo. Y por el otro lado, si dentro de estas imágenes que retratan estos atroces delitos, estos consienten estar realizando estos actos o compartiendo ese material, lo cual nos traería necesariamente
a recapacitar con sensatez y pensar qué capacidad para consentir. Por eso es una población que está sagradamente protegida no solo en la Constitución Dominicana, sino de todas esas naciones democráticas que forman parte de las Naciones Unidas. La vejez y dos poblaciones altamente vulnerables a los que el Estado debe proveerles garantías especiales. ¿Y qué pasa aquí? Que se crean brechas para que queden precisamente expuestos al peligro del cual debe protegerle el Estado. Ahora, ¿por qué se dan estas situaciones? Porque desde hace ya muchas décadas, este organismo de las Naciones Unidas ha ido permeando los estados que tienen límites que están establecidos dentro de lo que es su soberanía nacional. Y sabemos que en el caso de la República Dominicana podemos ser todavía más específicos, Ariel. Por ejemplo, temas muy sensibles de incluso seguridad nacional, como es la migración. ¿Quiénes están trazando las políticas migratorias en la República Dominicana? ¿El Estado Dominicano, Ariel? No, porque si fuera esto cierto, entonces no tendríamos la realidad de una inmigración ilegal, masiva y descontrolada, que pareciera favorecer más a organismos internacionales que tienen asiento en la República Dominicana y que de hecho están involucrados de manera legal, aunque no legítima, en documentos oficiales que precisamente impactan políticas públicas migratorias. Vamos a hablar, por ejemplo, año 2019, el plan de flujos masivos para inmigrantes, que literalmente, para que la gente entienda el alcance de esta pieza legal, permite que todo haitiano que cruce por la frontera automáticamente tenga todas las protecciones de refugio, alimento, vestido, educación, salud, agua potable. La lista continúa. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a este plan, año 2019 y en vigencia al día de hoy, resulta que es si se da una situación, dado a lo que ellos llamaron 7 u 8 disparadores. Pero cuando usted lee los disparadores para justificar esa legalización ipso facto, se dará cuenta que son los mismos elementos cotidianos de la realidad haitiana. La devaluación de la moneda local, el GURD. Habría que preguntar si existe. Por otro lado, que creo que no, pero... la violencia de las bandas azotando, ¿quiénes controlan? Sí. ¿Y desde cuándo? Y si vamos analizando cada uno de estos elementos o causales para justificarlo, ya están dadas todas las bases. ¿Todas las bases están hechas? Absolutamente todas y cada una de ellas. ¿Qué le dice a usted esto? Que se está ejecutando. Porque es un documento vigente y nadie puede explicar en sentido de razón cómo es posible que al día de hoy prácticamente el 50% del presupuesto nacional dominicano se esté drenando a población migrante irregular. Y eso que viene una reforma. De hecho, tiene mucho que ver, Ariel, porque está claro que en la medida que el Estado crece, requiere más recursos. Y los recursos no le son propios al Estado. El Estado es un administrador. El propietario de los recursos es el pueblo. Por tanto, si el Estado crece, crece la necesidad y debe de ser solventada por el pueblo. El problema es que esas necesidades solventadas por el pueblo no son para el pueblo en este caso, sino para otro Estado y de hecho el más pobre del hemisferio. ¿Por qué se da esta situación? Porque los responsables históricos de este desastre provocado se niegan a responder ante tal y han decidido en conjunto endilgárselo a la República Dominicana. Por eso es que usted ve cómo estos organismos de manera categórica y constante lanzan mediáticamente ataques contra la República Dominicana en temas de supuesta apatridia y racismo. Y si se fijan, no salen de estos dos elementos, no se incluyen otros. ¿Por qué? Porque es también un efecto
de golpe psicológico. De hecho, esto es una estrategia muy bien pensada porque corresponde a una estrategia que se estudia, de hecho, en el campo de la psicología para que la gente tenga una idea más clara como efecto espejo. Lo que hace la persona que quiere acusar, se lo endilga a otro y transfiere la culpa por percepción. Claro. Entonces, si vamos al campo del racismo, evidentemente que es un dislate, completamente un contrasentido, porque los dominicanos somos por naturaleza una mezcla de razas. Sí. Ahora bien, no somos una mezcla de razas que incluya la raza que generó la haitiana. Y eso es importante dejarlo precisado. Buen punto ese. Porque nosotros no venimos mezclados con la raza haitiana originaria que es de África. Y de hecho, cuando ya llegaron importados los esclavos de África a Haití y que luego crearon su nación, ya nosotros éramos. Antes de que ellos llegaran siquiera y luego fueran, ya nosotros éramos. Eso es importante dejarlo establecido para evitar las manipulaciones que aviesamente se vierten en el campo internacional para buscar justificar lo injustificable, pero más importante aún, el racismo. Habría que preguntarse en justo derecho, ¿quiénes establecieron el racismo de manera sistemática y constitucional en su nación? ¿Los haitianos? ¿Usted sabía que si usted correspondía a la raza blanca, independientemente de que fuera haitiano, porque todo haitiano lo es, si nace de padres haitianos, los haitianos le negaban el derecho a reconocerle su nacionalidad, que jurídicamente le correspondía si era blanco? ¿Quiénes son los racistas? Ellos mismos. Exacto. Pero por otro lado, el tema también de el racismo por un lado y el otro aspecto que también te había mencionado, que es la patridia. Son dos alas de un mismo pájaro y está condenado a no volar porque claro, insisten en una ruta de vuelo que no les corresponde. Entonces el tema de la patridia se cae con la Constitución haitiana y con la Constitución dominicana, que son las reglas del juego. Ellos quieren jugar con reglas propias, inventadas, que no se corresponden ni con lo nacional, pero tampoco con los tratados internacionales, que esta misma semana estaba invocando la canciller haitiana Dominique Dupuy. Vamos al punto. Imagina, Ariel, que esta misma semana, lunes, Dominique Dupuy recibió a una delegación importante del ACNUR. ¿Del ACNUR? Así es, refugiados, vamos a entender, derechos humanos y refugiados. Pero ¿qué sucede? 2 días más tarde, la República Dominicana establece 10 medidas con el tema de la inmigración ilegal haitiana. Al día siguiente, Dominique Dupuy se manifiesta públicamente rechazándolo, y eso está más que claro, alegando 2 factores. Uno, en el campo de los derechos humanos, número 1, y número 2, en esa misma medida, estableciendo una culpabilidad a priori con la República Dominicana. Antes de que comenzara el proceso, ya estamos siendo juzgados por el proceso. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Con quién se acaba de reunir? Con la ACNUR. ¿Y qué estableció ella sobre esta reunión? Voy a citar, que fueron fructíferos los puntos tratados, en particular para la documentación de nacionales haitianos en la República Dominicana. ¡Wow! Vuelvo y repito. Nada más digo wow. Documentación. El punto focal que entendió fructífero de acceso a la documentación de nacionales haitianos en la República Dominicana. Pero vamos a pensar, ¿cómo es posible que reconocen que son nacionales haitianos y se hable de su documentación de identidad en otro país? Porque la documentación de un nacional tiene que expedirse en su país de origen, y su país de origen es Haití. ¿Qué le están diciendo? Que están obligando, torciendo el buen derecho para que lo tengamos que asumir. Y a eso le llamó una reunión fructífera. Ahora,
Entonces, a bien atacar el punto de los derechos humanos, exige lo que ellos mismos le niegan a sus nacionales. Sí. Derechos humanos fundamentales, a la identidad, a la nacionalidad, a la dignidad humana. Y lo colocan como si la República Dominicana hiciera lo que ellos histórica y olímpicamente han hecho. Por eso tenemos al día de hoy una población mayoritaria haitiana, migrante y errante en el mundo, indocumentada. Porque ya no es solo que son ilegales, es que son indocumentados. O sea que les niegan la posibilidad incluso de regularizarse en otra nación, si usted no lo quiere recibir. Entonces, ahí es donde viene el tema. Usted menciona los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, pero ¿quién es usted? El campeón olímpico de violaciones de derechos humanos. Por eso no nos podemos distraer, hay que ir siempre al fondo. Si usted histórica y olímpicamente viola los derechos humanos, es el que está en peor condición de hablar de ellos. Sí. Cuando usted cumpla con sus nacionales, usted puede hablar de los nacionales de otro país. Además de que la deportación es un mecanismo completamente legal y utilizado en todas las naciones soberanas, incluyendo Haití. ¿O tú no recuerdas qué pasó con el topógrafo dominicano? Sí. Hace apenas un mes. Que estaba en la línea fronteriza, no estaba en el lado haitiano, pero fue empujado, una manera de provocar, por la policía haitiana, y así justificar que estaba en el lado haitiano, y fue violentamente tratado. Si ellos aplican sus normas, ¿por qué nosotros no? Porque estamos obligados a asumir otro Estado por una negligencia aviesa y manifiesta de la comunidad internacional que busca, como de costumbre, desentenderse de su propia responsabilidad. Por eso estamos condicionados. ¿Y qué nos condiciona? Principalmente los préstamos. Y ahí viene entonces el Pacto para el Futuro nueva vez, en donde ya no se habla del fenómeno de las migraciones ilegales, Ariel. No. Ahora lo han cambiado, ahora se llama migración irregular. Irregular. Claro, porque es muy fácil. No ilegal. Claro. Es más fácil lo irregular que lo ilegal tratarlo. Pero eso tiene un trasfondo jurídico. Sí. ¿Por qué? Sencillo. La ilegalidad no genera derechos y la irregularidad se regulariza. Sí. Un ejemplo concreto, República Dominicana, año 2013. Buen punto. El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Sí. Cuando se realizó la auditoría a 10 años de realizado, el año pasado, ¿cuál fue el resultado? 97% de los beneficiarios de este plan no cumplieron siquiera con los requisitos mínimos más básicos. O sea, fueron beneficiados con derechos que partían de esta regularización sin cumplir los requisitos. Entonces es más sencillo regularizar lo irregular. Claro que sí. Aún no sea legal o legítimo. Sí. Y automáticamente lo coloca en el mismo campo de quienes tenemos derechos, pero también deberes en la República Dominicana. Entonces aquí lo que se trata es básicamente de obligar a una situación completamente insostenible en el nombre de la sostenibilidad que ampara esta Agenda 2030. ¿Y por qué digo esta Agenda 2030? Porque es la misma del Pacto para el Futuro. Esta semana pasada la han extendido al 2045. Entonces la agenda sería 2045. Correcto, es la Agenda 2045, la misma Agenda 2030 que procura utilizar 169 metas, equivalencias de caballos de Troya, para debilitar los cimientos que robustecen la seguridad de las naciones democráticas, comenzando por sus soberanías. Y es por esto que le puede dar una idea más clara de por qué tienen tanta incidencia y poder los organismos internacionales. Han permeado a través de sus diversas oficinas, como aquellas dedicadas a refugiados, derechos humanos, migraciones, y ya se han constituido en un poder duplicado o alterno de los nacionales. Por eso es que vemos en el caso de las mafias del registro civil que en los hospitales y maternidades dominicanos, que resulta, Ariel, que organismos como la UNICEF están asentando nacimientos. ¿Y a dónde se colocan? En el registro que nos compromete a nosotros a aceptar dominicanos que no lo son. Sí. Karina,
Yo sé que estos temas no son de 20 ni de 30 minutos, pero brillante, de verdad que sí. Vamos a seguir con otro conversatorio sobre este mismo tema. Sobre la Agenda 2045. Que le llamaron Pacto por el Futuro. Pacto por el Futuro 2045. Olvídense ya de la Agenda 2030, 2045, que lo vamos a profundizar más. Karina, brillante como siempre. Muchísimas gracias, Ariel, y a todos ustedes que siempre buscan información veraz. Este será un punto y seguido, porque sobre el Pacto para el Futuro hay mucho que dejar al descubierto para que se entienda que, en primer lugar, no fue aprobado por consenso y que es la misma agenda que se está empujando desde las Naciones Unidas, específicamente desde el año 2000. Por lo tanto, no se puede hablar de un consenso si a más de 3 décadas todavía se sigue tratando de convencer, para que no nos llamemos a engaño. Y que 50 países no tuvieron a favor. Así es. Sí, señores, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Vamos a una pausa y regresamos. Y la criba. La criba, síganla en la criba, en la criba. La criba Karina Sánchez Campos en YouTube. Lo esperamos allá. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias, Karina. Siempre.